Feliz sábado, bienvenidos al canal de YouTube de la Iglesia Villa Martelli, gracias por acompañarnos. Hoy contamos con dos partes, la primera parte de adoración y la segunda parte del tema de hoy, espero que les guste. Todos juntos reunidos te alabamos, oh Señor, a tus hijos muy queridos les concedes este honor. Adorarte y alabarte sea nuestra ocupación, que podamos proclamarte, Dios de nuestra salvación. Siempre seas alabado por tu inmensa caridad, oh gran Dios, y celebrado seas en la eternidad. Eres el Señor benigno que perdona con amor. De tus hijos eres digno que te ofrezcan el honor. Si no puedes luchar, si no sientes hoy paz, si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir. Alguien hay que te ve, te conoce muy bien. Alguien puede llenar tu vacío. Es que Jesús quiere caminar contigo. Solo tú se lo puedes permitir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay en este ser, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y salvador. Hoy yo puedo confiar y mi vida entregar. Hoy puedo hallar el camino que Jesús viene a salvarme vino. Es Jesús a quien hoy podré sentir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay en este ser, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y salvador. Mi buen Jesús, te doy mi corazón. Dulce oración,
madre todavía. Si usted tiene una madre todavía, dé gracias al Señor que le ama tanto, pues no todo mortal contar podría dicha tan grande ni placer tan santo. Si tienes esa madre, sé tan bueno que ha de cuidar tu amor, su paz sabrosa, y la que un día te llevó en su seno siguió sufriendo y se creyó dichosa. Veló de noche, trabajó de día, lentas las horas en su afán pasaban. Un cantar de sus labios te dormía, y al despertar sus labios te besaban. Enfermo o triste, te salvó su anhelo, que al solo llanto por el bien querido milagros supo arrebatarle al cielo, cuando ya el mundo te creyó perdido. Ella puso en tus labios la dulzura de la oración primera, balbucida, y plegando tus manos con ternura, te ha ido enseñando la ciencia de la vida. Si acaso sigues por la senda aquella, que va segura su feliz destello, herencia santa de tu madre es ella. Tu madre sola te enseñó el camino. Y si al descanso bajó y en tus amores ya no la harás feliz sobre la tierra, deposita el recuerdo de tus flores sobre la fría losa que la encierra. Feliz sábado, querida iglesia virtual, que allí nos encontramos por Zoom. Estaba viendo desde aquí atrás algunas casillas, pero qué bueno es que nos podamos encontrar hoy nuevamente. También saludo a los poquitos hermanos que tenemos aquí, que básicamente son los que están haciendo posible esto. Así que damos gracias a Dios porque nos podemos reunir por este medio, porque Dios nos da la posibilidad de hoy nuevamente podernos congregar de esta manera, ¿no? Sabemos que la presencia de Dios está en cada hogar y que sin duda también su Espíritu Santo va a estar obrando en este día tan especial. Y quería compartir con ustedes, como bien saben y como ya estuvimos compartiendo, hoy como iglesia a nivel Sudamérica, nos unimos en ayuno y en oración, ¿verdad? Los motivos son varios. En especial, creo que todos estamos al tanto de toda la condición de que ya venimos sobrellevando desde el año pasado. Solo que no sé si quizás ustedes sentirán lo mismo que yo. Este virus cada vez toca más a allegados, más amigos, más a familia. Y sin duda que esto también nos mueve a poder orar, ¿verdad? Y no solamente orar por esto, sino orar como lo hacemos siempre, por un reavivamiento, por una reforma, orar para que todo esto se acabe rápido y que Jesús pueda venir pronto a buscarnos, ¿verdad? Por eso, en base a esto, estaba pensando un poquito sobre el ayuno y la oración. Y hay una cita de Consejo sobre el régimen alimenticio que me gustó muchísimo y se las comparto. Dice: de ahora en adelante, hasta el fin del tiempo, los hijos de Dios deberían ser más fervientes y más despiertos. No confiar en su propia sabiduría, sino en la sabiduría de su caudillo. Ellos deberían dedicar días especiales al ayuno y a la oración. Debiéramos en este tiempo final, en este tiempo que sin duda estamos previos a la venida de Jesús,
dedicar días especiales para poder ayunar y orar, ¿sí? De forma colectiva, todos juntos, o de forma individual. Es por eso que la Iglesia también entiende esta realidad y propone esto para unirnos todos como iglesia para poder orar. Por eso hoy la meditación va a ser un poco diferente a la que quizás estamos acostumbrados, porque vamos a encontrar en este espacio un momento para meditar, obviamente, en la palabra de Dios, pero también para orar. Porque la idea es que nos podamos unir aquí como Iglesia de Martelli por estos pedidos generales, pero también pedidos específicos, ¿sí? Hoy estamos orando por los enfermos, hoy estamos orando por las familias enlutadas, que de paso podemos poner nombres específicos, personas que conocemos, personas que son nuestros amigos, que son nuestros vecinos, que quizás conocemos o nos han llegado sus nombres en esta hora, ¿no? También oramos por una restauración de la solidaridad, que Dios nos ayude a ser solidarios, generosos, que de paso es una actitud, esto que solamente viene de Dios. También por los matrimonios, y también, ¿por qué no por nuestro matrimonio? Orar hoy. Orar también por las familias y en especial por el culto familiar, que a veces tan difícil se nos hace, ¿verdad?, poder ponerlo en práctica. Orar por los profesionales de salud, entre ellos tenemos algunos entre nosotros y otros que empezaron a trabajar esta semana. Orar por ellos, que también hay un gran trabajo, ¿verdad?, por allí. También tenemos otro motivo general, orar por la confianza en Dios, que tanto necesitamos, orar por el espíritu misionero y que esto se renueve y más en este tiempo de pandemia donde tenemos que llevar paz y esperanza a tantas familias, ¿verdad? Orar también por un compromiso espiritual y orar por aquellos que se apartaron de Jesús, ¿no?, y de la fe en estos momentos de pandemia, ¿verdad? Tenemos muchos motivos, por eso que en este sermón vamos a encontrar momentos para orar por esto, ¿no? Hay algunos hermanos aquí presentes que nos van a estar ayudando a dirigir estas oraciones y que de paso le agradezco mucho que pudieron estar para elevarnos al trono de Dios, ¿no? Pero vamos a abrir la Biblia, porque para eso vinimos hoy, para meditar en la palabra de Dios, para eso estamos. Por eso vamos a ir al Evangelio de Juan. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, y esta meditación va a estar basada en el capítulo 39 del Deseado de todas las gentes, obviamente el capítulo 6, allí en la lectura bíblica. Y de paso, yo les aconsejo, hermanos, que podamos leer el capítulo 39 del Deseo de todas las gentes. Este capítulo lo leí la semana pasada, para serles honestos, lo repasé la semana pasada, y hubo algunas cuestiones que me llamaron muchísimo la atención, y hoy se las comparto, y me parece que hoy también las podríamos internalizar para nosotros. Juan capítulo 6 habla allí del milagro de Jesús. ¿Cuál milagro? Ya lo tienen allí. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Es un milagro que conocemos muchísimo, ¿verdad? Es un milagro, y de paso, este milagro es el único milagro que se encuentra repetido en los 4 evangelios, ¿sí? El Evangelio de Juan va a presentar este milagro como una de las señales de que Jesús es el Mesías. De paso, el Evangelio de Juan, Juan lo que quiere dejar, y quizás repasamos esto, dejar bien en claro en la mente de aquellos que están escuchando, que están leyendo, en este caso nosotros, es de que Jesús es el Mesías y tiene autoridad para hacer milagros. Y dentro de esa autoridad se encuentra este milagro. Este milagro, como mencionábamos recién, este milagro se encuentra en los 4 evangelios, y también este milagro va a acontecer cerca del mar de Galilea, ¿sí? En el mar de Tiberias. Y vamos a leer un poquito el versículo allí del 1 al 5. Dice: después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, a Tiberias. Y lo seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos.
Estaba cerca la fiesta judía de la Pascua, cuando Jesús alzó los ojos y vio a una gran multitud que había venido a él. Preguntó a Felipe, ¿dónde compraremos pan? ¿Sí? Preguntó allí a Felipe, ¿dónde compraremos pan para toda esta gente? Allí vemos a Jesús en un momento importante, ¿no? Hay una multitud infinita que seguía a Jesús. Y en esta historia, conocemos el relato, incluso nosotros hoy lo repasamos, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema de la historia? ¿O cuál es el problema que nos encontramos aquí por lo que acabamos de leer? Ya a simple vista vemos de que, hay una gran multitud. La multitud estaba bastante ya tiempo escuchando el mensaje de Jesús, y de paso hay algo que me llamó tanto la atención y que es tan oportuno para un día de ayuno, porque el deseo de toda la gente dice de que allí se encontraba, la gente escuchaba las palabras misericordiosas que brotaban del Salvador, y dice que en un momento, aquí el deseo de toda la gente dice, el día les parecía como el cielo en la tierra, y no se daban cuenta cuánto tiempo hacía que habían comido. O sea, la multitud había estado escuchando a Jesús por largo tiempo y no se daba cuenta de que tenían hambre. Imagínense ese grado, ¿no? Ese grado de escucha, ese grado de atención, ese grado de comunión que la multitud estaba pasando, a tal punto de olvidarse sus necesidades básicas como es comer. Y qué oportuno para un día de ayuno, ¿no? Donde no nos centramos en la abstención de los alimentos, sino que nos centramos en la comunión con el cielo. Hasta el punto que esta gente estaba tan impresionada por el mensaje, tan impresionada por lo que Jesús les decía, impresionada por lo que escuchaban, esta idea del reino de los cielos, que se olvidaron de comer. Y allí dice, una multitud, ¿sí? Solamente contando a los hombres, habían 5.000 personas. Ahora, sabemos de que no eran solamente 5.000. Si fijamos una familia tipo, podría decir, está el señor de la casa, la señora y quizás un hijo o más. Así que posiblemente en esta multitud habían muchas personas. Y entre ellas quizás podríamos contar a simple ojo, si formamos esta familia tipo, unas 15.000 personas. Ahora, el problema no había alimento para poder atender a estas personas. Pero en esta historia Dios usa a las personas para hacer su obra. Dios utiliza a cada uno dentro de esta ecuación para hacer el milagro. Y eso es lo más asombroso de la historia que tenemos, ¿no? Juan 6 allí nos relata especialmente el punto de este problema, pero también la solución, ¿no? Y allí aparece Felipe, como lo leíamos recién, uno de los representantes allí de los discípulos, y quizás Felipe se está haciendo la misma pregunta que se están haciendo todos los discípulos, que de paso los otros evangelios dicen que los discípulos le decían, hay que despedir a esta multitud se tiene que ir a su casa. Así que no tenemos para alimentar. Y de paso Jesús le está haciendo esta pregunta y ¿dónde compramos el pan? Le dice a Felipe. Y Felipe, ¿qué le dice el versículo 6? Pero le decía esto Jesús para probarlo, porque él sabía lo que estaba por hacer. Entonces Felipe allí le responde, 200 denarios, nos bastarían para comprar pan, pero ni siquiera esos 200 denarios nos van a ayudar a alimentar a una multitud tan grande. Y Felipe, es verdad lo que está diciendo. Un denario solamente era un día de sueldo. Entonces, 200 días trabajando e incluso reuniendo ese sueldo no bastarían para poder suplir a 15.000 personas, el alimento de 15.000 personas. Y es muy lógico su pensamiento, y quizás es el pensamiento lógico de nosotros de cómo resolveríamos el problema.
¿Cómo resolvemos los problemas que tenemos? Todos tenemos problemas, ¿sí? Mayores o menores, todos. No importa la edad, no importa absolutamente nada. Vivimos en un mundo de problemas. Pero quizás yo encontré o formulé una definición de lo que es un problema, y que quizás podría ser la definición que podríamos tener nosotros. Los problemas son situaciones en este mundo de pecado, porque vivimos una vida de problemas, porque estamos en un mundo de problemas, que nos ponen cara a cara con nuestras deficiencias, de modo que podamos ver la suficiencia de Dios como nuestra alternativa. Esos son los problemas. Vivimos en este mundo del gran conflicto entre el bien y el mal, pero los problemas nos ponen a cara nuestra deficiencia. Nosotros no podemos solucionar el problema del COVID. Nosotros no podemos solucionar quizás algunos problemas que se nos van de las manos. Y está altamente comprobado ya a esta altura, y el ser humano se dio cuenta que no puede resolver todas las cosas. Pero si nos centramos solo en eso, nos desesperamos. Si nos centramos en los problemas, porque vemos que no se pueden solucionar, entra la desesperación, la incertidumbre y demás. Y quizás alguno de mis hermanos se puede sentir así hoy, o incluso yo en algún momento me pude sentir así también. Pero a lo que voy es, si nos centramos en eso, nos desesperamos y hacemos la tal Felipe allí en ese momento. Señor, no tenemos para poder darle de comer a esta gente. Hermanos, en nuestra iglesia, en este mundo hay muchos enfermos y muchas familias que están enlutadas, que están en el medio del problema o que han pasado el problema. Por eso en esta hora yo quiero que podamos dedicar unos minutos para orar juntos. Porque quizás estamos como Felipe y no sabiendo cómo solucionar el problema. Por eso yo le pedí al hermano Ramón, que está aquí, presente dirigiendo esta transmisión, ayudándonos a poder dirigirla, que él pueda orar especialmente por las familias que hoy están pasando. Y quiero en esta oportunidad, si vos te podés poner de rodillas allí en la casa o aquí en la iglesia, que podamos poner nombre a nuestra oración. Quizás tengas allí alguna persona que se te pasa por la mente, que pasó un momento. A mí se me pasa ahora por la mente algunos casos, o personas que están enfermas, ya sea por el virus este que está hoy u otro, o alguna otra dolencia. Pero quiero que podamos orar, porque necesitamos a alguien que nos resuelva el problema. Por eso, Ramón, quiero que vos nos puedas dirigir en oración ahora. Oremos. Querido Padre, querido Dios, en el nombre de Cristo, nuestro Señor, acudimos a ti a través de la oración. Estamos atravesando momentos difíciles y reconocemos y entendemos que tú eres nuestro maestro, nuestro guía. Y así como Felipe, Señor, estamos a veces no sabemos cómo solucionar, cómo arreglar, o no sabemos a dónde recurrir para solucionar esas dificultades que tenemos. Por eso, Señor, que queremos rogarte a ti, que tú eres el que todo lo puede, tú eres el gran maestro, que no hay problema que no pueda resolver. Por eso, Señor, queremos entregarte todos nuestros problemas a ti, queremos clamarte por esas personas que están pasando dificultades, por esa familia, por esos matrimonios que están pasando situaciones difíciles. Que tú puedas estar con ellos, orientando, guiando, y que a través de tu Espíritu Santo los pueda iluminar para que puedan acercarse a ti y de alguna manera solucionar esas dificultades. Gracias, Señor, porque tú estás dispuesto a escucharnos, a guiarnos, y porque mediante Cristo Jesús
tú escuchas nuestra oración. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Ramón, por poder dirigirnos en oración. Y continuamos allí con la historia. Ya sabíamos, bueno, faltaba el alimento, ¿no? De paso, la hora del día, allí decía, y es bueno el dato que nos da, ¿no? Ya se aproximaba la noche. En Mateo 14:15 dice que cuando anochecía, en Lucas 9 dice que el día empezaba a declinar, y en Marcos 6:35 dice cuando era ya de hora avanzada. Ya había pasado mucho tiempo y no había comida. Pero me gusta ver ahora que continuemos el versículo 8 en adelante. Dice que uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tantos? Y bueno, ya la hora había avanzado y los discípulos empiezan a querer buscar alguna forma de resolverlo. Felipe era uno de ellos, mencionamos que el resto de los discípulos también intentaban decir, bueno, despachemos a la gente y ya está. Pero en los evangelios anteriores dice que Jesús, mirando a la multitud, tuvo compasión de ellas. Y Jesús marca la diferencia entre lo humanamente esperado. Porque quizás lo humanamente esperado era, bueno, despachémosla y ya está. Ellos son responsables por no haber traído su alimento. Ellos tendrían que haber hecho provisión. De paso, no sabemos cuántos de ellos habían llevado dinero para comprar. Estaban alejados de la ciudad. Felipe lo sabía porque, de paso, era de un pueblo muy cercano allí. Y algunos discípulos sabían que el lugar para comprar estaba lejos. Pero aún así, los discípulos querían tener o lo humanamente posible era despachémoslo, pero Jesús tuvo compasión de ellas. Y esto cada vez que yo leo, y de paso ustedes se van a dar cuenta que es algo muy recurrente cuando Jesús ve a las multitudes, que tuvo compasión de ellas, o sea, tuvo realmente no solamente pena por ellas, sino también reconoció de que necesitaban de su misión. Jesús interrumpe allí su descanso, de paso Jesús no había comido, dice el deseo de todas las gentes también. Jesús estaba pálido también, pero sin embargo decide predicar y decide hablar. Y allí aparece un niño pequeño. ¿Qué tiene este niño pequeño? De paso, si leemos la traducción al griego, nos vamos a enterar un poquito más que este niño era pequeño verdaderamente, entre 8 a 10 años, posiblemente, y trae, no sabemos de dónde sale, no sabemos si tenía familia o no, quizás la mamá le pudo haber preparado, o quizás esto me viene a la historia, allí la historia de los niños, ¿no? Que la mamá le preparó la viandita y él fue, ¿no? Pero no sabemos verdaderamente más allá que era un niño, y más allá que traía ciertas cosas. ¿Y qué traía? ¿Qué dice la Biblia que este niño traía? En la canasta. 7 panes, 5, perdón. 5 panes, ¿y cuántos peces? 2. De paso, panes de cebada, dice, y de paso los otros evangelios también van a dar estos detalles. Y de paso que la cebada en ese tiempo era un alimento para las familias pobres, ¿no? O sea, era algo muy simple. Y quizás este jovencito era una familia simple. De paso, por el estilo de su vianda también era de simpleza. Eran unos panes aplastaditos, y traía allí lo único que tenía. Y allí, bueno, Felipe lo encuentra y le dice, bueno, Señor, tenemos esto. Qué insignificante era esas pocas cosas para una multitud, 15.000 personas. Metámonos en la escena. Había que darle de comer a 15.000 personas.
¿Quién lo iba a hacer con una canastita de unos panes y unos simples peces? Pero bueno, eso son solamente cosas que Dios hace, ¿verdad? Y allí, un niño pequeño tiene un pequeño almuerzo para saciar el hambre de 15.000 personas. Esto solamente pasa aquí. Y si sacamos a Dios de esta ecuación, nos podemos ir tranquilamente, bueno, a casa los que estamos acá, y de los que estamos ahí nos desconectamos. Porque sin Dios la ecuación acá habría problemas. La historia seguiría en problemas. Y mi hermano, como bien dije hace recién, y Ramón oraba también, el único que puede resolver nuestros problemas es Dios. En el tiempo y en el momento que Él lo crea oportuno, dentro de lo que su providencia infinita así lo diga, ¿no? El único que puede resolver los problemas es Dios. Y no sé con qué estás hoy, no sé cuál es tu canastita, o cuál es tu forma de querer resolver ese problema. Pero según lo que acabamos de leer, no importa cuán humilde sea lo que vos puedas ofrecer, el Señor puede transformar toda la escena del problema en una bendición, ¿no? Como lo hizo quizás en más de 5.000 familias allí en ese momento. Y hoy también oramos por, como mencionábamos al principio, por las familias, ¿no? En especial estamos orando también para que Dios nos ayude en nuestro culto familiar, en esas canastitas que habitualmente llevamos a la presencia de Jesús cada día, ¿no? En lo que tenemos, en ese vínculo más cercano, como es nuestra familia. Por eso yo quiero pedirle a Sandra, que está aquí, si ella puede orar por nosotros y por nuestras familias, para pedirle a Dios también más comunión. Si nos cuesta hacer nuestro culto, si nos cuesta no solamente nuestro culto personal, ¿no?, sino nuestro culto en familia. Si nos cuesta hoy poder acercarnos a Dios como familia, pedirle que Él nos pueda ayudar para que esa canasta que llevemos habitualmente, por más poquita que sea, Dios pueda hacer provisión, ¿no? Provisión de paz, de seguridad para cada uno de nosotros. Por eso, Sandra, por favor, si puedes orar por nosotros. Oremos, hermanos. Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque podemos llegar con nuestro corazón a tu presencia, darte gracias, porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, lento para la ira. Te damos gloria, Señor, y honra a ti. En este momento, todos reunidos, con un corazón humillado, sincero, delante de ti, te queremos pedir de esas bendiciones de lo alto, Señor. Hay muchos hermanos, muchos familiares, muchos amigos, muchos vecinos, conocidos, Señor, que están en necesidad, que están sin trabajo, sin alimentos, que están sin alegría, sin el gozo que viene de ti, sin la fortaleza, sin la esperanza. Venimos a interceder, Señor, para que tú traigas bendiciones de lo alto, pero que también, Señor, que tu Espíritu Santo se derrame en cada uno para que puedan buscarte de corazón, que juntos podamos buscarte cada día. Aumentanos la fe, Señor. Obra, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos a buscarte. Te damos gracias, Señor, porque en el nombre de Jesús tú nos escuchas. Que podamos estar orando ahora en este momento con fe de que tú estás escuchando, de que tú estás aquí, de que tú estás en cada corazón que intercede en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tú eres nuestro proveedor. Nunca nos vas a hacer faltar nada y nunca nos vas a hacer pasar una prueba más allá de lo que nosotros podamos soportar. Por eso nos aferramos con fe
aunque tengamos dificultad, aunque tengamos tristeza, dolor, angustia, soledad. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Gracias, Sandra. Dios podía haber hecho el milagro, de paso lo hizo. Dios podría haber hecho así y que ya automáticamente todos tengan viandas allí en el momento, o que de alguna manera caiga alimento del cielo. ¿Dios lo podía hacer? Sí, lo podía hacer, tranquilamente. Pero no lo hizo así. Dios involucró dentro de la ecuación a muchos personajes. Uno lo mencionábamos recién, el niño con su canasta, los discípulos, la multitud, la escasez. Dentro de la ecuación de Dios entramos nosotros. Transcurría el año 2010. Yo me encontraba colportando en la ciudad de Corrientes, en Esquina. Quizás Juli ya se sepa esta historia. Se la conté en algún momento en el instituto. Y yo tenía 14 años. Y bueno, era una campaña de invierno de un mes, entonces teníamos que aprovechar a colportar en ese mes lo más intenso posible y no perder tiempo para absolutamente nada. Había que dar todo en ese mes, ¿no? Y bueno, éramos unos compañeros, un grupo de bastante numeroso. En esa campaña éramos unos 10 aproximadamente. Y yo recuerdo un día estar colportando y conocer a una señora que, bueno, se da la charla, ella compra los materiales, los libros que estábamos vendiendo allí en ese momento, y ella me dice: yo quiero que vos puedas visitar a un hombre que está muy mal. Yo le pido datos de este hombre y me dice: mira, yo no sé dónde vive, yo lo único que sé que salió en un programa de televisión porque es o era un exboxeador muy famoso acá de la zona. No sé dónde vive, yo lo único que sé es que se llama Orgrum. Y yo me asombré del nombre. Lo primero que me imaginé quizás fue un ogro o una persona así, ¿no? Quizás sería lo que yo en ese momento se me pasó por la cabeza. Y yo le dije: pero bueno, yo lo voy a buscar o lo voy a intentar preguntar por él. Y me dijo: yo necesito que vayas urgente con este mensaje. Él está preso del alcohol, pero necesito que vayas con ese mensaje. Yo llegué a casa, hermanos, en ese momento y dije: bueno, quizás Dios está dirigiendo allí, ¿no? Entonces fui al programa de televisión al otro día por la mañana a ver si podía llegar con este hombre. Yo sentía que tenía que ir ahí. Y oraba de paso en ese momento porque sinceramente vieron cuando uno tiene esa convicción de lo que Dios va guiando, ¿no? Entonces, bueno, hablo con el programa allí de televisión y me dicen que él vivía por la costanera, allí por la costanera del río, pero no me dan una dirección exacta, vive por allá. Yo no podía perder tiempo, sinceramente, porque éramos pocos días y quedaba de paso pocos días de campaña. Pero algo me decía que yo tenía que ir a ver a Orgrum, pero no sabía la dirección. Entonces decido ir a la costanera del río, donde habían todas casas, de paso era un pasillito que se iba metiendo y había todas casas y puestos. O sea, diferentes puestos que vendían cosas y demás. Entonces, bueno, voy y empiezo a preguntar allí en esa zona de la costanera, por donde me habían más o menos orientado, por el famoso Orgrum. Y me dice: vive allá en el fondo. Y era una casa que limitaba ahí con la costa. Y que de paso en esa casa, como hay puestos por el delta del Paraná, hay puestos de personas que pescan, que son comerciantes, siempre solían arribar allí en la costa y pasaban por la casa de Orgrum, digamos.
Yo recuerdo, hermanos, que me empecé a meter por unos pasillos un poco complicados. Y yo en la oración le decía a Dios, Señor, ¿qué hago acá? Yo tengo que colportar, o sea, tengo que seguir. Y es prácticamente perder unas horas, yo creía. No me estaba imaginando lo que Dios iba a hacer. Entonces entro allí en ese pasillo y llego a la casa allí de Orgrum. Me atiende Orgrum. Yo le digo unas palabras y yo ya me doy cuenta de su condición. Estaba borracho. Yo automáticamente pienso y digo, Señor, tanto tiempo invertí para llegar, porque de paso la casa estaba muy lejos y demás, y este hombre está borracho. Pero bueno, yo le voy a hablar. Digo, quizás después en su lucidez, era lo que yo pensé en ese momento, quizás en su lucidez después pueda recuperar allí o acordarse algo. Empecé a hablar con él. Él divagaba en algunos momentos por el otro y siempre pasaban, como les dije recién, personas que venían de estos puestos del Delta, paraban el botecito y pasaban por el lugar donde estábamos nosotros, siempre del lado contrario. Nunca pasó nadie del otro lado. Entonces, bueno, yo recuerdo que digo, bueno, hablo de Jesús a este hombre, empecé a hablar, yo sentía en mi cabeza que estaba perdiendo el tiempo y le decía a Dios, Señor, que algo se acuerda de este hombre, o sea, ¿por qué me trajiste acá? Y creo que es lo más natural. Y recuerdo de que en ese momento, bueno, estaba hablando sobre la venida de Jesús y en eso viene un hombre del otro lado, no del lado de él. Y se para al lado de Orgrum, así de la nada, con una cara de malo, una cara de malo, que yo dije, este hombre no le gusta lo que estoy diciendo, no le gusta el cristianismo, no sé. Pero con una cara que yo me intimidé mucho, en mis adentros yo digo, pero tengo que seguir. Entonces seguía hablando de la venida de Jesús y que él iba a venir y de paso mostraba unas láminas. Y este hombre de golpe cambia el rostro, y esto se los cuento porque hasta el día de hoy me emociona porque para mí fue muy impactante, cambia el rostro y se pone a llorar. Yo dije, a ver, ¿qué está pasando? Le estoy hablando a un hombre que prácticamente Orgrum ya se estaba durmiendo porque estaba borracho, y el otro hombre que se pone a llorar, acá. Yo no entendía la escena. Y en eso pasaban hombres para el otro lado, y digo, bueno, sigo hablando, este hombre se emociona, sigo hablando y demás. Y en un momento este hombre habla y me dice, gracias por haber venido. Y yo digo, sí, le digo, bueno, fui al canal primero y demás. Y me dice, pero yo te quiero preguntar, el hombre que me llamó, ¿dónde está? Y ahí es como que uno se acuerda de las historias de los libros, ¿no? Esas historias que uno suele leer y que son fantásticas, ¿no? Y yo no entendía al principio la pregunta, y él vuelve a insistir, ¿dónde está aquel hombre? Entonces lo que primero se me ocurrió fue, dígame cómo es ese hombre. Sí, yo estaba en el kiosco, me empieza a contar. Bueno, me contó parte de su historia, me dice, yo estaba en el kiosco de la esquina, y en eso yo veo un hombre que estaba en una lomada, porque de paso esa zona era como media alta, y que me llamaba, pero me llamaba con mucha insistencia, con demasiada insistencia. Y me hacía que venga rápido. Yo pensé que era alguien de, no sé quién es, pero lo seguí. Y en eso llego y te veo a vos. Por eso te estoy preguntando por el hombre, que yo pensé que era tu compañero. Wow, hermano, yo no sabía qué decir. ¿Qué digo ahí?
Pero me dice, y yo le digo, ¿sabe qué? Yo solo sé de que Dios lo estaba llamando. Este muchacho, de paso, esto no termina ahí, porque de paso este hombre era era encargado de las embarcaciones que iban al delta del Paraná, estos puestos. Y él dice, este mensaje lo tienen que escuchar todos, incluso todos los de las islas de ahí. Así que no hay tiempo que perder, me dice. Yo quiero estudiar la Biblia. Yo le comenté que yo quiero estudiar la Biblia. Bueno, anoto su contacto, le digo, y ya vamos a empezar a estudiar la Biblia próximamente. Pero quiero que vos vayas a estos puestos a hablarle a la gente, porque son personas que no saben leer, algunas de ellas. Entonces yo quiero que vos vayas y hables. Así que por nexo de este hombre, que de paso luego se bautiza, por nexo de este hombre, pudimos ir con un grupo de chicos por el Delta a entregar justamente unos libros misioneros o unos programas unas invitaciones de una luz en el camino y demás, y se levantó estudios bíblicos allí en Corrientes, ¿no? En la esquina. Yo me quedé, hermano, después de ese momento como muy impactado de lo que Dios puede hacer. Y no porque nosotros seamos más que alguien o algo, sino que por su misericordia nos introduce en esta misión magnífica para ver el milagro. Hoy yo lo cuento como un milagro para mí y para compartir. Pero lo que Dios puede hacer es impresionante, a tal punto que después los versículos que leíamos, termina pasando. Entonces Jesús tomó esos panes, versículo 11, dio gracias y repartió a sus discípulos, y estos a los que estaban recostados. Lo mismo hizo con los pescados, y cada uno se sirvió cuanto quiso, no solamente la porción, sino que pudo repetir, por lo visto, ¿no? Y hasta sobraron. Y Jesús, muy cuidadoso, hasta con la alimentación, ¿verdad? Y con estos detalles, junten los pedazos, guárdenlos porque, para que después lo puedan compartir, ¿verdad? Porque, hermanos, la bendición de Dios, el milagro de Dios es para compartir. La gente podía llevarse quizás más canastitas para su casa y poder contar lo que Jesús hizo. Jesús le dio de comer a 15.000 personas, pero involucró a todos en la ecuación de una forma impresionante. Él lo podía haber hecho solo, sí, sin duda, pero los involucró a todos. Por eso le pedí a Javier que pueda hacer esta última oración para que juntos nos podamos unir, ¿no? Para que Dios nos ayude a ser comprometidos, para que Dios nos involucre en su misión. Hoy, en este tiempo de pandemia, tenemos que hablar más fuerte, no nos podemos quedar callados. Y no tenemos que hablar lo mismo que hablan todos, porque todos dicen, esta situación es difícil, todos dicen de que hay muchas muertes, todos dicen de que hay muchas enfermedades, pero hoy nosotros podemos hablar más fuerte porque tenemos un mensaje mejor que ese, de que hay esperanza, de que hay milagros todavía en Cristo, de que Dios puede darle de comer, y no solamente estoy hablando de una comida física, sino el pan del cielo, que de paso Jesús, más adelante, y luego de la oración de Javier, vamos a terminar con estos versículos, más adelante Él dice de que Él es el pan de vida, para todos. Hoy no es momento de estar callados, hermanos, por eso vamos a orar, para que Dios también nos pueda ayudar a poder dar estas noticias, a estar involucrados en la ecuación de Dios. Así que le voy a pedir al hermano misionero que tenemos aquí en la iglesia que él pueda orar por nosotros. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú nos guías en todo. Te damos toda la gloria y toda la honra. Y gracias, Señor, porque así como le dijiste a Abraham, nos dices a nosotros, no temas, yo soy tu escudo. También dice tu palabra, yo te pongo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú abres las puertas del Mar Rojo para que las crucemos, Señor. Crucemos mirándote solamente a ti. Crucemos puestos los ojos en Jesús, sin temor, porque tú nos dices, no temas.
Gracias, Señor, porque tenemos que cruzar por el Mar Rojo, cruzar, Señor, por el Jordán, Padre, para ver las maravillas, Señor, que tú tienes preparado. Maravillas en bendición, en vidas que te conocen, en vidas, Señor, que se acercan a Jesús. Señor, úsanos, Padre. Heme aquí, envíanos, Señor. Yo voy en el nombre de Jesús. Voy, Señor, a cada persona en el nombre de Jesús que necesita escucharte. Voy a cada persona que necesita una oración. Voy a cada persona que necesita una palabra. Señor, voy a cada persona que tú pongas por delante. Gracias, Señor, porque así como contó el pastor en un testimonio, lo sorprendiste, Señor, lo desafiaste, Señor, lo consagraste y lo enviaste, también nos quiere sorprender hoy a nosotros. Hoy, Señor, nos quiere mover de una manera sobrenatural. Solamente tenemos que confiar en ti. ¿Y qué significa? Arrodillarnos, orar, Señor, tomarnos de tu mano, Señor, aferrarnos a tu mano y esperar esas conexiones divinas que tú pones por delante para hablarles de ti, del único que nos dio la vida, del único que nos conoce de antes que nos formásemos en el vientre de nuestra madre, del único que cuando estábamos formándonos en el vientre fijaste los ojos en nosotros, del único que al salir del vientre nos diste vida, Señor, y un día te manifestaste a través del Espíritu Santo para que conozcamos la verdad. Y hoy que conocemos la verdad no es para disfrutarla nosotros, sino para darlo a conocer. Úsanos, Señor, que podamos, Señor, a través de las redes sociales, que podamos a través de un WhatsApp, que podamos a través de un libro, a través del regalo de una Biblia, que podamos, Señor, acercarnos a aquel que te necesita, que podamos, Señor, ser mensajero de esperanza. El mundo habla de enfermedad de salud y estamos en los últimos tiempos, Señor. Y tú has, Señor, levantado un remanente para llevar el mensaje de esperanza a todos. Que Jesús vive, que Jesús vuelve. Queremos verte venir en gloria y majestad, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, levanta las rodillas paralizadas, Señor. Levanta los corazones apocados, Padre. Transfórmanos, reavívanos. Señor, en el nombre de Jesús, que en este día podamos vivir en tu presencia. Y amado Espíritu Santo, pedimos un derramamiento de tu Espíritu, el don del Espíritu para sentir tu presencia y poder declarar a viva voz, con alegría, con pasión, que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Úsanos en este día y todos los días de nuestra vida, Señor, porque hay mucha gente que nos necesita, que necesita un abrazo, quizás hoy virtual, una palabra, pero principalmente una sonrisa. Una sonrisa, la alegría y el gozo de saber que somos tus hijos. Y así como una vez Jesús, y todos los días de nuestra vida, llegó a nuestro corazón y es el Señor, será el Señor todos los días de nuestra vida, Señor, porque hoy te declaramos nuestro Salvador y Señor. Mañana nos levantamos, declaramos que eres nuestro Salvador y Señor. Este mensaje lo necesita escuchar todos. Somos adventistas, vinimos con un propósito, nos elegiste con un propósito. Tú vienes pronto, Señor. Reavívanos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Javier, por dirigirnos a Dios también. Hermanos, finalizamos con el versículo 48 del capítulo. Dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres, dice, comieron maná, y allí hay una comparación, ¿no? Y murieron. Pero el versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesús es el pan. Jesús es el pan de vida. Es el pan del cielo que hoy necesitamos probar. Que hoy como adventistas, como pueblo que se está arrodillando para orar, necesitamos probar este pan. Porque con este pan no vamos a tener hambre jamás. Es lo que la multitud necesitaba y lo tuvo. Y es lo que hoy también necesitamos. Que en esta ecuación Dios pueda usarnos como sus canales de bendición, así como lo utilizó a los discípulos, como utilizó después a la multitud y a tantas personas. Es más, hermanos, que en este día de ayuno
Y si hay alguno que todavía no lo comenzó, no se preocupe, está a tiempo. Hay ayunos también parciales, hay ayunos de horas, de momentos, pero por sobre todo, que te puedas olvidar de todo hoy y que puedas pasar en comunión con Jesús. Que hoy puedas arrodillarte en tu hogar, en tu casa, junto a tu familia, pudiendo acudir a este Dios de milagros, a este Dios que es el único que puede resolver el problema. No hay otro. Es el único que puede resolver la ecuación. Que Dios nos bendiga y que este pan sea el pan que hoy podamos almorzar en este momento y vivir por el resto de la vida. ¿Sí? Que Dios nos bendiga, hermanos. Querido buen Dios, gracias, Padre, por hablarnos en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque en esta hora podemos acudir a ti. Gracias, Señor, por el privilegio de la salvación. Gracias, Señor, porque nos da la posibilidad de, en este momento, llenarnos de ti, llenarnos del pan de vida. Ayúdanos, Señor, en esta hora como iglesia a poder compartirlo, a poder dar a conocer lo que tú hiciste por nosotros, pero también, Padre, dar a conocer lo que harás también por todos nosotros, que es venir en las nubes de los cielos. Señor, bendice a mis hermanos aquí presentes, bendice sus familias, y por favor, Señor, te quiero pedir que te puedas quedar con cada uno de ellos en las circunstancias que estén pasando. Padre, te pedimos que muy pronto podamos ir al cielo, que muy pronto todo esto se acabe y que muy pronto podamos estar cara a cara con el pan de vida. Gracias, Dios, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Ante cualquier duda pueden escribirnos al mail que está abajo en la descripción. A partir de ahora vamos a mandar saludos a todos que quieran dejar su comentario acá abajo en este video. Vamos a mandar un saludo a mis abuelos que están viéndonos desde Formosa. Les mando un beso muy grande.